FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Noticias 97.3 FM, el espacio informativo y comunitario. Entérate de lo más importante de la mañanera, las noticias nacionales, sociales, estados, cultura, tecnología y más. Comenzamos. Estas son las portadas de los principales diarios del país. Lo escuchas a través de Nesa Radio 97.3 FM. El Universal, la finca que marcó el destino de Rocha y el cártel de Sinaloa. En julio de 2024, Huertos del Pedregal fue el escenario donde Joaquín Guzmán López secuestró a El Mayo Zambada para entregarlo a Estados Unidos. Fue citado para reunirse con Rubén Rocha y el asesinado legislador Héctor Melesio Cuen. Tras ese episodio, Chapitos y Malliza se declararon la guerra que tiene a Sinaloa sumido en la violencia. Hoy la finca está asegurada. Excelsior. Llaman a defender la 4T calle por calle. La presidenta instruyó a legisladores de Morena, de Partido Verde y Partido del Trabajo a regresar a sus distritos para explicar las reformas de su gestión y la protección de la soberanía. El Financiero. Banjico reduce tasa y concluye el ciclo de recortes. En decisión dividida de 3-2 determina nivel terminal en 6.50%. El Economista. Ampliarán red de gasoductos del país con inversión de 140,000 millones. La infraestructura servirá para distribuir combustible de la CFE, de Cenegas y de Pemex y dar mantenimiento a la red, CENER. El Heraldo de México. A revisión, los 53 consulados en Estados Unidos. El Departamento de Estado busca verificar que las sedes diplomáticas mexicanas operen alineadas con la política exterior del gobierno de Donald Trump. El Sol de México. Descarta México la denominación madre buscadora. El Estado consideró que la ley, tal como está, ya reconoce y protege su labor. La Razón. 4T cierra filas en Palacio y va por defender soberanía en territorio. Se reúne Sheinbaum con legisladores de partidos afines, pide explicar en calle, México está actuando contra el crimen organizado, aquí hay resultados, señala. La Jornada. Por Mundial y Calor, la Secretaría de Educación Pública adelanta 40 días el fin del ciclo escolar. Gozarán alumnos de 3 meses de vacaciones, volverán a las aulas hasta el 31 de agosto. Milenio. Con resultados prueba México su combate a cárteles, Claudia a Estados Unidos. La presidenta recuerda el desmantelamiento de 2.500 laboratorios y el envío de 90 capos. Trabajamos juntos y no queremos que se rompa esa confianza. Reforma. Arrecia a Estados Unidos presión. Aprieta a México con combate al narco y política migratoria. Reporte Índigo. BTS, el fenómeno que trasciende. El regreso de BTS a México, tras 12 años de ausencia, provocó una euforia que va más allá de la música, conciertos agotados, denuncias en la Profeco y una derrama económica estimada en más de 1.800 millones de pesos. Estas fueron las portadas de los principales diarios del país. Lo escuchaste a través de Nesa Radio. Continuamos con más información. Estás escuchando Noticias 97.3 FM, el espacio informativo comunitario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a las noticias de las 14 horas aquí,
en Nesa Radio 97.3 de FM. Hoy es viernes 8 de mayo y como cada inicio queremos agradecer a la directora y licenciada Rocío Román Fernández por la oportunidad y la confianza de estar al frente de este espacio cuyo ella es la titular, espacio cuyo es la titular ella. Así como a quienes colaboran en la asistencia de producción, Litsi Medina, Fernando Malfabón, Efraín Sánchez, Brenda Mérida y Nasir Martínez, el agradecimiento tanto en los controles técnicos como quienes colaboran con los controles o en los controles técnicos. Asimismo, agradecemos que nos acompañen ustedes y que se mantengan informados con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos y disfrutar de nuestros diversos contenidos a través de nuestras respectivas redes sociales y plataformas oficiales bajo el nombre de Nesa Radio 97.3 FM. Asimismo, también les recordamos que ofrecemos una amplia variedad de programas y constantemente estamos subiendo contenidos. Además, el 97.3 FM y streaming está disponible con una programación musical durante las 24 horas del día. Iniciamos como todos los días con la mañanera del pueblo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inició la conferencia de prensa como todos los días en el Palacio de Tesorería, destacando el trabajo de las y los mexicanos en Estados Unidos, al señalar que fortalecen la economía en México. Y al otro lado de la frontera aseguró que los connacionales que residen en la Unión Americana son el mejor símbolo de amistad entre ambos países. Pasamos a otro punto. Ana Valdés, directora general del Grupo de Reflexión y Colaboración de Donantes Latinos, reveló que 38 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos, de las cuales el 90% tiene un estatus legal o bien son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, por lo que afirmó que la idea de que todos son indocumentados solo es un mito. Agregó que 2.3 billones de dólares del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos es producido precisamente por nuestros connacionales, en tanto que 1.5 billones del consumo en dicho país es generado también por nuestros paisanos. Además, la titular del Ejecutivo, por su parte, aseveró que es totalmente falsa la idea de que los consulados mexicanos están haciendo política en Estados Unidos contra el gobierno de Donald Trump, al señalar que la función de las embajadas en dicho país es fortalecer las relaciones diplomáticas, ayudar a los mexicanos con trámites y protegerlos, por supuesto, ayudar a los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Con más información de la mañanera del pueblo, la mandataria aseguró que no hay incertidumbre por las políticas del presidente de Estados Unidos sobre las remesas y agregó que cada vez menos mexicanos construyen una vida al otro lado de las fronteras, pues han aumentado las oportunidades en el país. De igual forma, recordó que su gobierno coopera con la administración de Donald Trump para reducir la migración hacia Estados Unidos proveniente de países latinoamericanos, esto de forma humanitaria. Y para finalizar la conferencia de prensa, la presidenta detalló que la propuesta de adelantar las vacaciones en las escuelas por el Mundial 2006 y la ola de calor en el país no fue del secretario de Educación Pública Mario Delgado, sino de los mismos secretarios de Educación estatales. Además, señaló que todavía no hay un calendario definitivo tras dicho acuerdo. En una nota importante, abre el Departamento de Estado revisión de consulados de México allá en los Estados Unidos. El Departamento de Estado revisa los 53 consulados mexicanos que operan en Estados Unidos. Esto lo informó un funcionario de la dependencia. La medida se hace del conocimiento público en un contexto de tensiones entre México y Estados Unidos y podría dar lugar al cierre de algunas oficinas diplomáticas, según la fuente. Los mexicanos constituyen la mayor población migrante en aquel país, con al menos 37 millones de personas de ese origen viviendo en el país, de acuerdo con un recuento de 2021, según un análisis del Centro de Investigación Pew, basado en la encuesta sobre la comunidad estadounidense de la Oficina del Censo. Como resultado, México cuenta con una amplia red consular
en territorio estadounidense, cuyas oficinas presentan una serie de servicios para los residentes, incluidas asesorías jurídicas. El cierre de consulados por parte de un país de acogida suele reflejar relaciones diplomáticas tensas con el país de origen. En el año de 2020, por ejemplo, el Departamento de Estado ordenó el cierre de consulados de China en Houston, Texas, tras acusar a Pekín de espionaje. Esta revisión se produce en un momento de crecientes tensiones bilaterales por la cooperación en materia de seguridad y la violencia de los cárteles, especialmente tras la muerte de 2 agentes estadounidenses de la CIA después de una operación antidrogas en el estado de Chihuahua. Esto fue el mes pasado. La emisora recordó que México cuenta con la red consular extranjera más grande en Estados Unidos y la mayoría de estas sedes se concentran en territorios fronterizos y ciudades con una importante población México-estadounidense como California, Texas y Arizona, sin descartar Los Ángeles, por supuesto. Isabel Díaz Ayuso decidió suspender lo que quedaba de su viaje en México y suspende su gira para volver a España. Las protestas en su contra se desataron tras su presencia en un homenaje a Hernán Cortés y por su discurso ultraderechista en los últimos meses, en los que ha tildado a México de narcoestado y ridiculizado a los pueblos originarios. En un comunicado emitido por su gobierno, Díaz Ayuso señaló a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de boicot a su visita, a la que además le acusa de incurrir en una deriva totalitaria. Díaz Ayuso ya no acudirá a la entrega de los premios Platino en la Riviera Maya, ni viajará a la capital de Nuevo León, donde tenía previsto reunirse con empresarios y visitar el Instituto Tecnológico de Monterrey. Así lo explicó en un comunicado que tituló "La presidenta del gobierno mexicano boicotea la gala de los premios Platino. Amenaza con cerrar el hotel donde se celebran si acude la presidenta Díaz Ayuso". Además advierte que Díaz Ayuso ha decidido mantener reuniones con los organizadores, pero no acudir a la gala para no perjudicar a los empresarios mexicanos ni a los participantes de dicha celebración de un evento internacional de esta magnitud. Es falso, como dice la izquierda española, que la agenda de la presidenta estuviera vacía. Durante el fin de semana estaba prevista la asistencia a la gala de los premios Platino, además de reuniones con representantes del mundo del cine español e iberoamericano, que son quienes han invitado a la presidenta a esta parte del viaje. Vámonos a las notas culturales, concretamente a la cartelera del Centro Regional de Cultura, una vez que regresemos de nuestro corte de estación. Son las 2 de la tarde con 18 minutos. Continuamos. Este domingo en la Hora Nacional celebramos a todas las madres de México. Les contaremos sobre los programas y servicios de Mujeres Bienestar. Festejamos a las personas que nos enseñan, las maestras y maestros. Y les diremos cómo podemos prevenir el cáncer de ovario. Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Escuchas NSA Radio 97.3 FM. Gracias por continuar con nosotros en las noticias de las 14 horas. Tenemos en la línea a nuestro compañero Rosendo Marín. Licenciado, adelante, te escuchamos. Pues hoy nos despertamos con la noticia que la turista y presidenta de la Comunidad de Madrid del Partido Popular decidió suspender su gira por México, derivado, dice ella, que hubo presiones del gobierno federal hacia los empresarios que la invitaron en Cancún. Sin embargo, estos empresarios acaban de emitir un comunicado donde niegan absolutamente que los haya presionado a alguien. Y todo empieza a tener sentido porque la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid llega a México, primero diciendo que México se escribe con J, olvidando que no solamente es un asunto ortográfico, sino es un asunto además de fondo, porque México
originalmente se decía México, y no hay una palabra en español que pueda definirla, y por eso encontraron que la mejor letra era la X. Por eso se usa la X, porque no necesariamente quiere decir con la J, México, o sea, derivado del náhuatl, ¿no?, en el ombligo de la luna, y que pues se adoptó la X para identificar aún más el nombre del país con su origen, por lo menos en términos de la zona central, de los mexicas. Es una primera cuestión. La segunda es que esta señora llega reivindicando a Hernán Cortés, diciendo que prácticamente nosotros somos producto de su llegada, y olvida que hay una gran cantidad de agravios producto de la conquista, desde la esclavitud de miles de millones de indígenas que estaban en este lugar y que fueron manometidos por el imperialismo español para servir como esclavos. Y a tal grado llegó esta circunstancia que en 1540, unos cuantos años después de la caída de Tenochtitlan, hay un edicto real derivado de una protesta de Bartolomé de las Casas, donde se señalaban todos los agravios que había hecho Cortés durante la conquista, y donde se señalaba que habían marcado a niños incluso con fierros candentes en la frente para señalarlos como esclavos, que habían esclavizado y despanzurrado prácticamente a muchos indígenas que no adoptaban la religión católica. Y entonces esta señora llega a México diciendo que tenemos que reivindicar a Cortés como si fuera algo provechoso y bueno, cuando el propio rey de España, Carlos V, señaló que tenían que liberar a los indígenas que habían esclavizado y que habían que meter a juicio a este personaje de la historia de México que tanto daño causó. Y incluso diríamos que fue el que encabezó la mortandad biológica más grande que ha existido en el mundo, porque su llegada provocó que cerca de 20 millones de personas murieran derivado de las enfermedades que trajeron los españoles. Entonces, cuando viene esa señora y habla de esto en un país que en efecto hay un mestizaje muy evidente, pero también hay una raíz indígena en la mentalidad de todos los mexicanos, que nos asumimos herederos de las culturas prehispánicas, y cuando escuchamos este discurso muy manido por la derecha, muy manido por aquellas gentes que pues quisieran que México siguiera colonizado por los españoles o por cualquier otra entidad, como sucedió en el siglo XIX con quienes fueron a traer a los franceses, que por cierto se festejó un año más de la victoria de los mexicanos frente a este ejército, y que tenemos ahora claramente una identidad diferente. Desde luego que la influencia de la conquista es inherente a México, pero una cosa es eso y otra alabar a quien es un asesino confeso, porque de eso a su primera esposa inventó toda una serie de casos. Y como decía, fue la matanza de Cholula, donde más de 5,000 indígenas fueron sacrificados de manera terrible por sus órdenes, o cuando inicia la rebelión en Tenochtitlan, cuando se hace también una serie de crímenes contra todos los que habitaban Tenochtitlan en ese momento, y en fin, toda la cauda de cuestiones que no decimos ahora, que fue señalado en su momento por, entre otros, Bartolomé de las Casas, que lo señaló como un ser que era profundamente cruel y terrible para el trato con los indígenas. Así que ahora, pues derivado de este tipo de pronunciamientos, la presidenta de Madrid, derivado de sus errores y de la manera como aborda una relación con México, es que ella decidió regresarse a Madrid porque le fue muy mal en México y porque no conoce realmente
lo que es México y lo que piensan los mexicanos. Y como es característico en ella, miente al decir que hubo una presión del gobierno federal para los empresarios que la invitaron en Cancún, cuando estos propios empresarios señalan que es falso, que no recibieron ninguna presión, ninguna amenaza, y que ella decidió simplemente no asistir a esas reuniones porque pues, le estaba yendo muy mal en su gira por México. Así que así estamos con los nuevos españoles, herederos del franquismo, de la peor de las realidades, ¿no? A diferencia de otros que han llegado a México, como el exilio español, que tanto bien trajo a México, que fundaron universidades, escuelas y que trajeron conocimiento a México, pero de los que ciertamente Isabel Díaz Ayuso no es parte de ellos. Así que, pues enhorabuena por su regreso y ojalá le vaya bien en su regreso a esta presidenta de la Comunidad de Madrid, que solamente quiso venir a tratar de sorprender nuevamente, como si estuviéramos en el siglo XVI. Muy bien, licenciado, muy bien. Bonito fin de semana. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Vámonos a las notas culturales y le voy a dar lectura a ustedes de la cartelera para lo que va a ocurrir en el Centro Regional de Cultura. El Centro Regional de Cultura quiere festejar a las madres con una obra cuya verdad será animarlas y entretenerlas en el recital de música Mentiras, el concierto. Así se llama, ese es el tema, Mentiras, el concierto. Esta es una producción por la agrupación CreArt y que se presenta un gran conjunto de obras musicales de los 80 el próximo domingo 10 de mayo en punto del mediodía. Te esperamos en la calle Francisco Zarco, esquina con la Cuarta Avenida. Tú ya lo conoces, pero te lo comento, es en la Colonia Virgencitas, aquí en este municipio de Nezahualcóyotl, y la entrada a estas y todas las actividades de la Casa de Cultura, te recordamos que son totalmente gratuitas. En otra nota, restaura el Instituto Nacional de Antropología e Historia el vestigio maya dañado por tormenta en Comalcalco. Esto es un vestigio de más de 1000 años de la arquitectura maya Yocotl and Xontal, denominado Estructura 5, y fue restaurado por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, luego de sufrir afectaciones tras el paso de la tormenta tropical Alberto. Esto fue en junio del 2024 en la zona arqueológica de Comalcalco, en Tabasco. La escultura estucada presenta un relieve en forma espiral en la cara frontal. Está elaborada con mortero de concha de ostión y ladrillos irregulares. La pieza descansaba en el Templo 5 de la Gran Acrópolis, un espacio cerrado a la visita pública. En un comunicado, el instituto informó que la intervención se realizó de agosto a diciembre de 2025 en un laboratorio dispuesto dentro de la urbe patrimonial, a la que se trasladó la talla de 66 centímetros de alto y 175 de largo, así como 45 centímetros de ancho, con un peso de alrededor de media tonelada. El elemento arquitectónico del periodo clásico 500 y 800 después Cristo resultó afectado por las fuertes lluvias de aquel año, lo que provocó que perdiera estabilidad, cayera y se fragmentara en 6 partes de diferentes dimensiones. Aunado a ello, en diagnóstico se determinó que la disgregación de los morteros. El primer paso para devolverle su forma original fue realizar un registro fotográfico, el cual permitió identificar los elementos dañados y ubicarlos dentro del contexto. Debido a que la pieza estaba a la intemperie, también presentaba proliferación de microorganismos en superficies, por lo que se realizó una limpieza profunda y la consolidación de los fragmentos que presentaba fracturas o fisuras. Pues bien por el INA, porque rescató esta obra de arquitectura maya. Literatura y fútbol se unen en la Feria del Libro NESA 2026. ¿De qué se trata esta nota?
La 11ª edición de la Feria del Libro 2026, a celebrarse a la próxima semana, ofrecerá más de 40 actividades artísticas y culturales, entre las que destaca la presentación de la colección 25 para el 25 del Fondo de Cultura Económica. Y en el marco del Mundial de Fútbol habrá charlas, exposición de libros y de manera gratuita se repartirá una antología de textos futboleros con prólogo del escritor Juan Villoro. El alcalde de la comunidad, Adolfo Cerqueda, destacó que se espera una asistencia de al menos 50,000 personas a esta fiesta literaria organizada por el gobierno municipal en coordinación con la Brigada para Leer en Libertad. Es un evento cultural que ha logrado posicionarse como la feria del libro más importante, constante y popular en su tipo en todo el Valle de México. El alcalde informó que con motivo de las festividades en estas fechas mundialistas también será abordado el tema de fútbol desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, se contará con la charla Salvando a la Niñez y la Juventud con Michelle Rico Bracamontes, exjugadora profesional de la selección mexicana femenil de este deporte. Además de la presentación del libro Pelotti y el Mundial, una guía cultural para entender el juego de Sebastián Cohan, charla El Mundial Social con Javier Hidalgo, la presentación del libro Tiempo de Compensación y también el texto Crónicas a nivel de cancha con Carlos Barrón, la charla Experiencias Mundialistas con Juan Martín Montes, Beatriz Pereira y Rosa Covarrubias, así como charlas y anécdotas sobre el estadio NES 86 y el extinto equipo de Primera División Toros Nesa. Esta feria recibirá a vecinos de este municipio, Ecatepec, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz y por supuesto alcaldías capitalinas como Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza, y por supuesto de los lugares que me estén escuchando y siguiendo para que usted también asista, por supuesto. Voy a hacer un corte, no se vaya, es muy breve, son las 2 de la tarde con 33 minutos. Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. Escuchas Noticias 97.3 FM. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Somos la verdadera izquierda. Cuéntale a todo México que el PT es de puertas abiertas. Abrimos las puertas para escucharte, para seguir transformando. Abrimos las puertas. Queremos conocer tus ideas y tus propuestas. Para ser el ejemplo de los mexicanos y mexicanas que alzan la voz. Te estamos buscando. Afíliate. Súmate al PT. El PT es la 4T y la nueva esperanza del pueblo. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Estás escuchando Noticias 97.3 FM, el espacio informativo comunitario. Gracias por continuar con nuestro espacio informativo y tenemos en la línea a nuestro compañero Toño Elizarraraz. Doctor, adelante, estamos en vivo. Aquí estamos como cada 8 días, precisamente para hacer comentarios del entorno, de lo que estamos viviendo hoy, que no solamente son los tiempos políticos, ¿sabes? Apenas ayer, de manera estrepitosa, el secretario de Educación, Mario Delgado, hizo un anuncio oficial a través de la página de la SEP, donde indicaba que por razones primeramente de salud, que era proteger a la niñez, con el asunto de evitar los golpes de calor por el clima que estamos pasando, y en segundo término, porque se pensaba que, bueno, debido a la actividad que vamos a tener con el Mundial de Fútbol, seguramente no era prudente que estuvieran los alumnos en clases. Por tanto, el comunicado iba en el sentido de decir que se adelantaba el término del presente ciclo escolar y este terminaba el 5 de junio para concluir actividades administrativas como corresponde a la entrega de documentación el 12 de junio. Este comunicado, primero a los que trabajamos en educación, nos parecía algo sin planeación. Por el contrario, nos parecía que afectaba más la de por sí problemática que se viene presentando con la estrategia de la nueva escuela mexicana. Pero más nos sorprendió hoy en la mañanera cuando la presidenta afirmó que se estaba revisando, que aún no era un hecho que así se llevara a cabo.
Sin embargo, hace apenas unos instantes, minutos, una hora, nuevamente la SEP vuelve a publicar que se reitera que debido a la necesidad que se presenta, va a ser efectivamente el término del ciclo escolar en tiempos que había marcado, que es el 5 de junio, y que lo que se está valorando es la forma de cómo se va a implementar. Me parece un poquito como contradecir lo que la presidenta dijo, y por el otro lado, pues una situación que no es muy consciente en el término de no haber pedido tal vez la opinión, primero, yo creo que de los maestros, como debe de ser, y segundo, tal vez los padres de familia que van a entrar en una dinámica de saberse cómo van a tener que volver a tener que redireccionar su vida, porque seguramente algunos dependen de la guardería o de los horarios de la escuela, y lo único que tendrían que hacer, pues bueno, es ver quién les va a cuidar a los hijos, y más aún, qué actividad van a desarrollar en todo ese tiempo los jóvenes que van a estar mucho tiempo de vacaciones, por así decirlo. Así es que hoy el comentario viene a colación en términos de decir que de veras, no sé si nuestro secretario de Educación esté más como metido en otro tema más político que educativo. Me parece que ha sido un extremo, y bueno, la lluvia de críticas ya ha estado en las redes a lo que da, y esperemos que pronto tengamos una respuesta. Digo, si la indicación seguramente sea que se termine antes el ciclo escolar, creo que mínimamente debieran de tener una alternativa para padres de familia, y la otra, comunicarle a los maestros que vienen desarrollando un plan de estudio indicado por la propia SED, pues que ya no se va a llevar, siempre ya no se va a llevar a cabo como se nos había indicado. Pues hasta aquí mi comentario, simplemente una reflexión que me parece en este momento necesaria, y bueno, pues los ciudadanos de a pie imposiblemente podríamos opinar, decidir o inclusive poder tomar determinaciones ante disposiciones de la gente de escritorio que está a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Hasta aquí, Paco, mi comentario. Muy bien, doctor, muy bien, así las cosas. Pasa bonito fin de semana, nos escuchamos y vemos en la próxima. Claro que sí, bonito fin de semana, nos vemos la próxima. Igualmente, mi querido doctor. Vámonos a las notas municipales. Asisten 2,000 estudiantes a clases masivas de matemáticas. Este viernes 8 de mayo del 2026, el municipio de Nezahualcóyotl se convirtió en el epicentro de una transformación pedagógica sin precedentes. En el domo del Centro Pluricultural Emiliano Zapata, un contingente de 2,000 estudiantes provenientes de 3 secundarias locales se reunieron para participar en la primera jornada de clases masivas de matemáticas. Además, este ejercicio se replicó simultáneamente en diversos puntos del país. El evento, que marca un hito en la administración actual, contó con la presencia del alcalde Adolfo Cerqueda, quien dio la bienvenida formal al alumnado y a los funcionarios federales. Durante su intervención, Cerqueda destacó que Nezahualcóyotl es el único municipio en todo el Estado de México seleccionado para encabezar esta iniciativa piloto. Durante la sesión se establecieron conexiones en vivo con sedes en Veracruz y Yucatán, demostrando la sincronía de este esfuerzo nacional. Los estudiantes de Nezahualcóyotl principalmente pudieron compartir experiencias en tiempo real con sus pares de otras regiones, rompiendo las barreras del aula tradicional. Este ejercicio es el resultado directo de las políticas educativas promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha subrayado la importancia de las ciencias exactas para el desarrollo soberano del país. Esta es la primera vez en la historia educativa de México que se implementa un modelo de enseñanza masiva y colaborativa de esta magnitud, señaló el alcalde.
En otra nota informativa, policías detienen a 4 personas por uso indebido de tarjetas bancarias. Escuche usted de qué se trata. Elementos de la Policía de Proximidad de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de este municipio de Nezahualcóyotl lograron la detención de 4 personas por su probable participación en los delitos del uso indebido de tarjetas bancarias y resistencia. Esto fue en la colonia Benito Juárez de esta localidad. Este aseguramiento se da como resultado del trabajo coordinado de vigilancia y monitoreo en conjunto con el Agrupamiento Metropolitano GMR, Titanes y la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Esto fue luego de que un reporte emitido por el Centro de Mando C4, mediante el cual se alertó de la presencia de personas presuntamente dedicadas a realizar operaciones fraudulentas en distintos sucursales bancarias de la misma zona. Según consta en el acta, a través del sistema de videovigilancia, los operadores lograron identificar a uno de los probables responsables al salir de una sucursal bancaria, dándole seguimiento en tiempo real, lo que permitió coordinar la acción con policías en campo. Derivado de lo anterior, los oficiales implementaron un operativo de localización que permitió ubicar un vehículo de color gris en el que se trasladaban los presuntos implicados, a quienes se les marcó el alto para realizar la inspección correspondiente y se procedió a su aseguramiento. En una nota de Sociedad, 3 de cada 10 alumnos abandonan en el primer año la respectiva licenciatura. 3 de cada 10 alumnos de nuevo ingreso a la licenciatura en el país, tanto en instituciones públicas como privadas, abandonan sus estudios en el primer año. Una cifra muy alta que urge disminuir, señaló el director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, Carlos Iván Moreno. En el encuentro de rectores de Universia, alertó que solo 4.4% de los jóvenes más pobres logran cursar una carrera universitaria, lo que demuestra que el acceso a la educación superior aún es excluyente. Afirmó: ninguna nación puede transformarse positivamente si ese porcentaje tan bajo de las personas que más lo necesitan está en las aulas universitarias. Esto lo dijo Carlos Iván Moreno. Y Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, aseguró que sin universidades autónomas e inclusivas, las sociedades se vuelven más frágiles, desiguales y menos aptas para imaginar soluciones comunes. Estas instituciones, agregó, son parte sustancial y activa de la transformación social. Registran avistamiento de 5 ajolotes del altiplano en Tláhuac. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Universidad Nacional Autónoma de México y brigadas comunitarias registraron el avistamiento en vida libre de 5 ejemplares de ajolote del altiplano Ambystoma velaci en un cuerpo de agua ubicado dentro de una área natural protegida allá en Tláhuac. Las autoridades informaron que mediante la Brigada Comunitaria de Monitoreo Biológico de Tláhuac continuará la colaboración con el sector académico para ampliar la búsqueda de especies en otros cuerpos de agua del área natural protegida. Como parte de las labores de monitoreo en la cuenca del lago Tláhuac-Xico, orientadas a documentar la riqueza de especies de la región, los investigadores Juan Daniel Aguilar Montes y Carlos Omar Becerra Soria, en conjunto con personal del área protegida, identificaron a estos 5 ejemplares. El área de protección de recursos naturales Lago Tláhuac-Xico fue decretado el 8 de enero de 2024 y se ubica en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México, así como en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Cuenta con una superficie de 3.545.41 hectáreas y forma parte de los últimos humedales del centro del país. Voy a hacer un corte, son las 2 de la tarde con 45 minutos. Continúo con nosotros, regresamos. Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. Escuchas Noticias 97.3 FM. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. ¡Atención, artistas!
Si pintas, escribes, bailas, haces música, teatro, diseño o cualquier forma de arte, esta invitación es para ti. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México te invita a participar en las convocatorias del Sistema Creación, dirigidas a creadoras, creadores y proyectos culturales de todos los estados, comunidades y barrios del país. Aprovecha esta oportunidad de recibir apoyo para desarrollar tus ideas con un estímulo económico y acompañamiento. Ingresa a sistemacreacion.cultura.gov.mx. Revisa los requisitos y participa. Sé parte del Sistema Creación. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Regresamos. Esto es Noticias 97.3 FM, el espacio informativo comunitario. Por continuar con nosotros, continuamos con la información. Padres y maestros acusan a la Secretaría de Educación Pública de sacrificar educación por Mundial de Fútbol. Así lo dicen, sacrificar educación por Mundial de Fútbol. ¿De qué se trata esta nota? La Unión Nacional de Padres de Familia y la Alianza de Maestros expresaron su más enérgico rechazo al acuerdo anunciado por la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, que establece el cierre anticipado del ciclo escolar 2025-2026, el próximo 5 de junio, bajo el argumento de las altas temperaturas y la celebración del Mundial de Fútbol. Padres y maestros rechazan cierre anticipado del ciclo escolar 2025-2026. Rosalía García Medina, Hermila Gómez y Saúl Sánchez señalaron que esta medida representa un golpe directo al derecho a la educación, pues recorta entre 5 y 7 semanas completas de clases en un sistema que ya enfrenta graves deficiencias en lectura, matemáticas y comprensión, según los voceros. De acuerdo con la Unión Nacional de Padres de Familia, las evaluaciones muestran altos índices de rezago en educación básica. Adelantar el cierre escolar, afirman, agravará la crisis y generará pérdidas irreversibles en el aprendizaje, además de sobrecargar a los docentes en procesos de ingreso y preparación de nuevos niveles. Dichas organizaciones cuestionaron que se utilice el Mundial de Fútbol como justificación cuando el evento se realizará únicamente en 3 de los 2.500 municipios de nuestro país. Fortalecen seguridad con instalaciones y modernización de luminarias. El gobierno de Tlalnepantla, encabezado por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, continúa impulsando el bienestar de la ciudadanía a través del programa Luminaria Nuestra Ciudad, mediante el cual se realizan trabajos integrales de iluminación en diversas vialidades del municipio. Estas acciones buscan mejorar la visibilidad y brindar mayor seguridad a los habitantes y transeúntes que circulan diariamente por las zonas intervenidas. En el fraccionamiento de Los Reyes Iztacala, las brigadas de trabajo han concentrado esfuerzos en 2 arterias fundamentales. En la avenida Hidalgo, en el tramo comprendido entre la avenida Barrios y la avenida Radial Toltecas, se realizó la instalación de 31 puntos nuevos de luz, que consiste en 11 postes con luminaria vial de 100 watts, 2 brazos con luminaria vial de otros 100 watts y 18 luminarias peatonales de 50 watts. Además de la modernización de 18 puntos de luz existentes mediante la sustitución por tecnología LED de 100 watts, sumando un total de 49 luminarias tan solo en esta vía. Asimismo, en la avenida Radial Toltecas, en el segmento que va de la avenida Mario Colina a la avenida Ejidos, se ejecutó la instalación de 42 puntos nuevos integrados por 17 postes con luminaria vial de 100 watts, 8 brazos con luminaria de otros 100 watts y 17 luminarias más peatonales de 50 watts. A estas labores se sumó la modernización de 24 luminarias adicionales para alcanzar un total de 66 puntos municipales y suma un total de 115 luminarias que garantizan entornos, mejor iluminación y seguros para la familia
de Tlalnepantla. Unidad K9 de Seguridad Ciudadana de La Paz realiza mochila de paz en escuelas. La unidad de rescate K9 de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito Municipal y Movilidad aplica de manera periódica el programa que se denomina Mochila de Paz en escuelas de nivel básico y medio superior del municipio de Los Reyes La Paz, con la finalidad de proteger y salvaguardar la integridad de las niñas, de los niños, adolescentes y jóvenes en el entorno escolar. La presidenta de aquel sitio, Marta Guerrero Sánchez, instruyó a los integrantes de esta unidad a coordinarse con la Defensoría Municipal de Derechos Humanos y el Comité de Padres de Familia de los planteles para realizar la inspección preventiva dentro y en los alrededores del plantel, con el objetivo de retiro de objetos no permitidos sin que hasta el momento se presenten incidentes graves. La unidad de rescate K9, que también participa en operativos para la detección de estupefacientes, explosivos y rescate de personas, llegó a acuerdos con representantes de servicios de paquetería para realizar recorridos en sus respectivas instalaciones con el fin de que los canales puedan detectar posibles paquetes o artículos no permitidos, sobre todo apoyado por canes, ya sea para recibirlos o para su envío. En otra nota informativa, la Ciudad de México detuvieron a 14 revendedores durante el primer concierto de BTS. La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a 14 personas, entre ellas 5 menores de edad, por la reventa de boletos y 2 más por robo de teléfonos celulares. El primero de los 3 conciertos de la gira, BTS World Tours Arirang 2026 en el Estadio GNP en la Alcaldía Iztacalco. Los oficiales realizaron patrullajes de seguridad en las inmediaciones del Estadio GNP, localizado en la colonia Granjas, México, en donde identificaron a las personas que realizaban la venta de boletos en la vía pública. Los sujetos ofrecían boletos a precios superiores a los de la taquilla y, por supuesto, algunos más apócrifos. Los detenidos son 11 hombres y 3 mujeres, 5 de estas personas con antecedentes por la misma falta cívica, que fueron puestos a disposición del juez cívico, quien determinará la sanción correspondiente. Además, durante los trabajos de seguridad, detuvieron a un hombre de 33 años de edad y a un menor de 16 años, quienes durante el desfogue del recinto a la altura de la puerta 6 robaron teléfonos móviles a los asistentes. Centrobús compartirá carriles con línea 4. Centribús compartirá carriles con línea 4 del Metrobús en el centro histórico. El Centrobús Nuevo Transporte fue creado por el gobierno capitalino para mejorar la movilidad de cara al inicio del Mundial de Fútbol, que consta de 12 autobuses eléctricos provenientes de China. Comenzará a operar este día viernes 8 de mayo en el centro histórico de la Ciudad de México, compartiendo carriles con la línea 4 del Metrobús, por lo que no existió una liberación de vialidades del ambulantaje, como aseguraron autoridades previamente. Con tótems recién puestos y sin un funcionamiento claro en sus pantallas y botones, ya que se tienen indicios de que algunas paradas del sistema de transporte público para el centro histórico de la Ciudad de México, que empezará a operar justamente este viernes, como ya se lo indiqué, de acuerdo con la fecha limitada o la fecha que dio la jefa de gobierno, Clara Brugada. En un recorrido realizado por el Sol de México se observaron algunos tótems en estaciones como Simón Bolívar, Zócalo y Correo Mayor, en la calle República del Salvador, así como Leona Vicario, Templo Mayor, San Ildefonso y Teatro de la Ciudad, en República de Venezuela. Mientras tanto, el ambulantaje en calles que colindan con esta nueva ruta de transporte, como la calle Moneda, Correo Mayor, calle República de Guatemala y Academia, por nombrar algunas otras calles, continuarán con la invasión de banquetas y partes de los carriles de circulación. De acuerdo con algunos locatarios, los tótems que debían ser puestos a partir de la noche del 23 de abril, cuando fueron presentados los autobuses eléctricos, fueron colocados el martes y miércoles pasados, y aseguraron que durante las mañanas y tardes no han visto las pruebas operativas del nuevo transporte. Reconoce Alcaldía Iztacalco que reglamento en Magdalena Mixhuca pudo generar confusión. Luego de la inconformidad expresada por usuarios de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca ante
una presunta prohibición para ingresar con animales de compañía, la alcaldía Iztacalco reconoció que la redacción del documento pudo generar confusión entre las y los usuarios y ya afirmó que el objetivo de las disposiciones es reforzar medidas de convivencia, seguridad, limpieza y cuidado de los espacios públicos. A través de un documento enviado a este medio, la demarcación y la administración de la Magdalena Mixhuca señalaron que no existe una restricción general para el acceso de mascotas a las instalaciones y que este espacio continúa siendo un lugar de convivencia familiar y amigable con mascotas de compañía. Vámonos a las noticias de estados. La CENTE se revela a recorte del ciclo escolar de la SEP en Oaxaca. La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación rechazó recortar el calendario escolar en Oaxaca, como lo anunció la Secretaría de Educación Pública, la cual adelantó las vacaciones por las altas temperaturas y la Copa Mundial de 2026. El magisterio oaxaqueño, a través de un pronunciamiento, acusó que el gobierno de Claudia Sheinbaum está priorizando intereses económicos, turísticos y mediáticos por encima de las necesidades reales de la educación pública. En los años anteriores, las clases normalmente concluían entre mediados y finales de julio. Como parte del ajuste, docentes y directivos regresarán el 10 de agosto para actividades de preparación y capacitación rumbo al siguiente ciclo escolar. Además, del 18 al 28 de agosto se realizarán 2 semanas oficiales dedicadas al fortalecimiento de aprendizaje, con el objetivo de compensar contenidos académicos y así garantizar el cumplimiento pues de los programas y planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública. Pues así llegamos a la conclusión de nuestro programa. Tenemos tiempo para el clima y vamos a continuar con en el Nezahualcóyotl y sus alrededores. Este fin de semana en Ciudad Nezahualcóyotl y Chimalhuacán esperamos un ambiente lluvioso, más refrescante, aunque el clima sigue caluroso. El fin de semana contempla lluvias y tormentas en la tarde-noche. Desde las 5 de la tarde, la temperatura promedio del fin de semana para ambas demarcaciones será de 30 grados y la mínima de 12. Por su parte, en el municipio de Ecatepec de Morelos, se contempla lluvias para este fin de semana. Se estima que lluevan los 3 días a partir de las 4 de la tarde, es decir, viernes, sábado y domingo, y durante el resto del día alternando entre lluvias moderadas y tormentas. La temperatura promedia máxima en Ecatepec de Morelos será de 27 grados y la mínima de 14. Finalmente, le comentaré que en Iztapalapa habrá lluvia, pero en menores cantidades. Hoy viernes se esperan lluvias y tormentas esporádicas a las 2 y 4 de la tarde y 8 de la noche, mientras que en sábado y domingo la lluvia caerá a partir de las 5 de la tarde para que usted tome sus provisiones, porque es 10 de mayo, por supuesto, pues tenemos que adelantarle las felicitaciones a las madrecitas en su día. Y la temperatura promedio del viernes, el domingo máxima será de 28 y la mínima de 13 grados. Antes de despedirnos, pues agradecemos a la directora licenciada Rocío Román Fernández y por supuesto también el apoyo en la emisión en los controles técnicos a Miguel García y a quienes colaboran en la asistencia de producción, Litsi Medina, Fernando Malfabón, Efraín Sánchez, Brenda Mérida y Nasir Martínez. Asimismo, queremos recordarles que además de las noticias ofrecemos siempre una amplia variedad de programas y constantemente estamos subiendo contenidos. Por otro lado, les informamos que en el 97.3 de FM y streaming está disponible una programación musical variada las 24 horas del día. Yo soy Francisco Pimentel, espero el próximo viernes y recuerde, ya lo dije, que este próximo domingo es el Día de las Madrecitas, aunque debiese ser todos los días. Le adelantamos las felicitaciones. Mientras nos veamos y escuchemos aquí, les recuerdo que siempre de pie haciéndole honores a la vida. Buen provecho. Hasta aquí la información. Síguenos en la próxima emisión con más noticias.